Entonces, cuando el factor 2 es activado, secundariamente activa la precalcicreína y este va a hacer que se forme calcicreína plasmática. Que nada más le ponemos plasmática como denominación de origen. ¿Sí sabemos a qué me refiero con denominación de origen o no? Sí, pero ¿de dónde nació? Muy bien. Nada más veo que aquí, porque si se dan cuenta, hay dos formas de calcicreína, porque se forman de diferentes lugares, pero bioquímicamente son iguales y sus funciones son iguales, solo que se formaron de diferente forma. Y esta precalcicreína plasmática y esta de acá también se puede jugar a este punto, activan al factor 12. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde el factor 12 al activar se activa la precalcicreína, la calcicreína activa el factor 12 y así se la llevan. Entonces la calcicreína es un vasodilatador y un potente coagulador. Vamos bien hasta ahí. Ahora, yo no puedo dejar que esto se active por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque un efecto colateral de la calcicreína es de que es un broncoconstrictor. ¿Qué quiere decir broncoconstrictor? Muy bien, entonces constriñen los broncos. Entonces yo no puedo dejar que esto sea mucho, porque cuando es mucho es muy broncoconstrictor. Entonces tengo que tener una enzima que inhiba a la bradicinina y a la lisbradicinina. ¿Y cómo se van a llamar esas enzimas? Cininasas. Entonces hay cininasas. Una que inhibe acá y otra que inhibe acá. ¿Cuál será la cininasa que más me importa? ¿La de la bradicinina o la de la lisbradicinina? De la bradicinina. ¿No? Entonces esa cininasa se llama cininasa 2. Y aquí es cuando tiene el plot twist del plot twist de la fisiología renal, porque la cininasa 2 tiene otro nombre y su otro nombre es ECA. Enzima convertidora de la angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina tiene dos funciones. Número 1, convierte la angiotensina y número 2, inhibe a quién. A la bradicinina. La bradicinina. Entonces es la misma enzima, es como por ejemplo algunos de ustedes que tienen dos nombres, no sé, Miranda, que a lo mejor en su casa le dicen Miranda y ustedes en la escuela le dicen Navi porque no se pronuncia el nombre completo. Entonces es la misma persona, tiene funciones diferentes en su casa y en la escuela, pero es la misma persona. Entonces la ECA cininasa 2, dependiendo en dónde la veamos, tiene funciones diferentes, pero son al mismo tiempo. Es como un carro, tú no puedes pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. O es el acelerador o es el freno. Ahora, entonces, si yo a mi paciente hipertenso le doy un YECA, ¿qué le hago a la bradicinina? ¿Dejo que aumente o disminuye? Aumente. ¿Qué le va a pasar a mi paciente? ¿Va a tener qué? Vasoconstricción. Broncoconstricción. Vasoconstricción. Y eso clínicamente a mi paciente le va a dar. ¿Cuál es el síntoma clásico de una broncoconstricción? Antes de que se me muera. Tos. Entonces, ¿qué causan los YECAs? Tos. Y es súper común desde ese tipo de ¿A qué pacientes no les recomendarías un YECA? Si tiene POC. Si tiene POC, si tiene asma, asmáticos. Entonces esa sí es una indicación para que mejor te vayas con los ARAS.
si un paciente empieza a perder nefronas, el riñón, ¿qué sensa? ¿Que la tensión arterial está bien o que le está bajando? Le está bajando. Bajando. Entonces, ¿a qué sistema manda a activarse? Aldosterona, angiotensina, aldosterona. Y por ende la tensión arterial sube, que va a hacer que las nefronas, ¿qué? ¿Se estabiliza? No, en realidad Se muere. Las daña. Las daña y ¿qué pasa? Se empiezan a morir. Entonces es un círculo vicioso porque la hipertensión, que al principio no sabía por qué era, mata nefronas. Al matar nefronas el riñón me dice, oye, me está llegando menos sangre. Sí, pero porque tienes menos nefronas con las que las mides. Pero el riñón no sabe eso, entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sube más la tensión, mata más nefronas, se eleva más la tensión arterial, mata más nefronas y así se va. Por eso es bien importante cuidar la hipertensión desde el momento que se diagnostica. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, tengo una duda. La calcicreína plasmática es la que activa al factor 12, ¿verdad? Así es. Gracias. ¿Algo más que les quieras comentar aquí, Kiara? Si no, ya apenas para el otro eje. Sí, no, nada más. Muy bien. Entonces voy a pasarme a la siguiente hormona y con esa hormona acabaríamos el día de hoy. Porque yo estoy a todo dar, porque pues, yo estoy activo a esta hora, pero yo me acuesto como a las 2 de la mañana y me levanto como a las 8. Entonces, veamos. El siguiente va a ser el eje de la eritropoyetina. Que pues, ya lo vio en Enemato, ¿verdad? Muy bien. Porque si algún día los escucho decir que en riñón no veo nada, juro que voy a aparecer y les voy a pegar con los 2 tomos duros del Harrison. Ahora. Aquí vamos a empezar por el estímulo. La eritropoyetina sirve para elevar los eritrocitos, eso no es un misterio, por eso se llama eritropoyetina. Pero ¿cuál va a ser el estímulo de liberación de la eritropoyetina? Hipoxia. La hipoxia, muy bien, porque los eritrocitos, gracias, traen oxígeno. Entonces va a tener hipoxia mi paciente. Esta hipoxia va a llegar hasta riñón. Y en riñón va a llegar la señal al intersticio de los capilares peritubulares. Y en el intersticio de los capilares peritubulares se va a sintetizar y liberar eritropoyetina. Sin embargo, esta no funciona ahí. ¿A dónde se tiene que ir para empezar a funcionar? A la médula ósea. A la médula ósea. Llevo la médula ósea. Y en la médula ósea va a estimular a la célula madre de los eritrocitos. ¿Cómo se llama a la célula madre de los eritrocitos? Periosteoblastos. Los va a estimular y esto va a hacer que proliferen y se diferencien en eritrocitos. Hasta aquí sí me van siguiendo.
Ahora, en lo que se están formando nuevos eritrocitos, ¿qué le tengo que hacer a los eritrocitos viejos? ¿Tengo que dejar que se vayan al vaso a morir o que me aguanten más? Aguanten más, ¿no? Tienen que esperarme. Entonces, ¿cuánto más o menos tiene de vida un eritrocito? 120 días. Más o menos 120 días. Entonces voy a hacer que el eritrocito me dure un poquito de días más en lo que salen los nuevos eritrocitos. A esto le llamo aumento de tejido eritroide. Porque está aumentando la producción de eritrocitos y está disminuyendo la destrucción de estos. Y eso va a hacer que ahora sí aumente la masa eritrocitaria. Más o menos, como cuánto tiempo se tardará en aumentar toda la masa eritrocitaria. Se tarda aproximadamente 3 días, desde el estímulo de la hipoxia hasta que aumenta la masa eritroide. Y esto va a hacer que qué valor de laboratorio que me sirve para medir la cantidad de oxígeno que traen los eritrocitos aumente. ¿Cómo se llama la proteína que carga el oxígeno? Hemoglobina. Hemoglobina. Entonces esto va a causar que haya un aumento. Ahora te dije que siempre se les salían las respuestas. Ah, sí. Es pequeño de hemoglobina. Entonces causa un aumento de hemoglobina. Por eso no puedo hablar contra escribo, porque escribo lo que estoy hablando y digo lo que quiero escribir. Y esto ahora sí va a hacer que la hipoxia se detenga. ¡Tarán! Ahora, volviendo al ejemplo del paciente que tiene menos nefronas, ¿qué le pasará al paciente que tiene menos nefronas? ¿Qué le pasa a su eritropoyetina? ¿Tiene o no tiene? Muy poquita. Poquita. Y ahora sí, ¿qué enfermedad de la sangre, que siempre me la dicen cuando les pregunto algo de sangre, tiene mi paciente renal? Anemia. Oh, ahora sí es anemia. ¿Y cómo tratarían a la anemia de mi paciente renal? ¿Qué le puedo dar? ¿Hierro? No, ¿verdad? ¿Qué le puedo dar? ¿No se lo puede hacer una hemodiálisis? No, eso es más adelante. Y eso es por otras cosas. Y aparte la hemodiálisis no aumenta. ¿Qué le puedo dar para aumentar los eritrocitos? ¿Qué le hace falta? Eritropoyetina. ¿Qué le doy? Eritropoyetina. Ya contamos con eritropoyetina como fármaco sintética. Entonces al paciente se le tiene que poner aproximadamente una inyección como cada 3 meses para que los eritrocitos tengan esa vida media. ¿Cuál es el problema número 1 de la eritropoyetina? Que es cara, que anda costando entre 4.500 y 5.000 la inyección. Entonces, pues imagínense, y luego vamos a ver al final que la diálisis y la hemodiálisis no son baratas. Entonces, es un problema constante. Y aparte, si mi paciente no tiene riñón, y regresándome un poquito a este eje, ¿qué le va a pasar a la coagulación? Se va a detener. No va a coagular bien, entonces luego los pacientes renales estornudan y sangran. Y sí, eso sí es real. Cuando ya está muy mal, empiezan a sangrar por todos lados. Y de eso luego también se muere. Sí, muy bien, hasta aquí. Ahora, ¿qué pasaría si mi paciente tuviera una hipoxia muy larga?
porque no le llega oxígeno a él. Los eritrocitos están bien, pero no está absorbiendo oxígeno. Número 1, ¿en qué enfermedad es eso? ¿Qué enfermedad no puede absorber el oxígeno al paciente? ¿Oxemia? Bueno, pero ese es el signo. Tiene una hipoxia mi paciente. ¿Qué paciente tiene una hipoxia crónica? El EPOC. El EPOC. ¿Qué tiene más bien qué no tiene el paciente con EPOC? Bronquios. Si no tiene bronquios, ¿le está llegando oxígeno a la sangre? No, ¿Y el organismo quién dice? ¿Es problema de pulmón o es problema de la sangre que es perezosa? pulmón. El pulmón. De la sangre. El organismo tiene mecanismos para reparar ¿quién? A la sangre, no al pulmón. Entonces, si mi paciente con EPOC tiene hipoxia, ¿qué pasa? ¿Libera o no libera eritropoyetina? Sí, libera. Sí libera. ¿Y qué le va a pasar a la hemoglobina? ¿Aumenta poquito o aumenta mucho? Aumenta mucho. Aumenta mucho. ¿Tiene muchos o pocos eritrocitos el paciente con EPOC? Muchos. Muchos. ¿Y qué le pasa a esos eritrocitos? ¿Pueden cargar oxígeno? No. No. Porque no hay, no es porque no puedan, es porque no hay oxígeno. ¿Y cómo se vuelve la sangre del paciente epocoso? ¿Diluida o viscosa? Viscosa. Viscosa. Y eso puede hacer que mi paciente le dé un ¿qué? ¿Con trombo? Trombo. Trombo o un émbolo. Porque está muy espesa la sangre. Y aparte, ¿quién empieza a sufrir? Pues corazón, porque no está diseñado para mover gelatina. Entonces, cuando mi paciente epocoso ya está muy mal y tiene mucha eritropoyetina y mucho volumen sanguíneo, aparte de darle oxígeno y darle broncodilatadores, ¿qué le tengo que hacer? Dar anticoagulantes. Ah, porque ahí sí se va a sangrar. ¿Qué es lo que le sobra? No le sobran trombos. Digo, no le sobran trombos. Entonces, ¿cómo le quito los eritrocitos? ¿Inhibo a la eritropoyetina? Más fácil y más barato. Yo le quiero sacar los eritrocitos y no tengo un vampiro en el servicio del hospital, entonces ¿qué le hago? Le saco sangre. Sangre. Y al sacarle sangre, ¿qué le hago? Los eritrocitos disminuyen. Por eso los pacientes con EPOC sí le siguen haciendo sangrías. No son como las sangrías que se hacían en tiempos medievales, que el paciente le cortaba las venas y lo dejaban ahí con la cubeta para desangrarse. No, se iba a banco de sangre y le sacan paquetes sanguíneos. ¿Para que qué? Disminuya la viscosidad de la sangre y incluso con esa disminución de viscosidad hasta siente que respira mejor y su corazón también mejora. Entonces, son pacientes que ya traen una hemoglobina y una cantidad de eritrocitos súper groseros. Vamos bien hasta aquí. Ahora, supongo que, bueno, a algunos, no todos, les gusta el fútbol. ¿Alguna vez han visto un partido, si no veanlo nada más así como de tarea, un partido de un equipo aquí del centro de la ciudad con un equipo foráneo? O sea, un Pumas, un Cruz Azul o un América. Contra algún equipo que sea de provincia o de costa. Si juegan, no sé, los Pumas contra... Es que ni siquiera sé quién está en primera división. Entonces pongamos que juega Pumas contra el Veracruz. O los Xolos, que creo que están a nivel del mar. ¿Qué pasa? ¿El equipo contrario en la Ciudad de México va a poder jugar bien o no? No. Está trabajo. Que aquí tenemos menos que a nivel del mar. Oxígeno. Oxígeno. Si están a nivel del mar, el oxígeno disponible es mayor, pero si estamos aquí en la Ciudad de México, que son 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar, la cantidad de oxígeno baja. ¿Qué
¿Qué pasa cuando ustedes van a la playa o van a un lugar que es más chaparrito? Lo primerito que llegan cuando se bajan del carro es como de... Dicen, aire fresco. No es aire fresco, es aire con más oxígeno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se van a la playa y se llevan a la abuelita o su papá o su mamá ya es más grande? Se quedan en playa una semana y regresan a la ciudad. ¿Qué le va a faltar al abuelito cuando regresen a la ciudad? Oxígeno. 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 Se acostumbró al oxígeno de la playa. ¿Cuánto tiempo va a tardar en empezar a compensar esa hipoxia? Los 3 días. Por eso cuando se van a playa sienten que están más livianitos, aparte porque no estás estresado, y regresas a la ciudad y ¿qué pasa? Luego sientes el trancazo de la disponibilidad del oxígeno. Por ejemplo, ¿saben dónde entrenan atletas mexicanos, ya sea de caminata o de box o incluso los de fútbol? ¿A dónde se van a entrenar? A las partes altas, ¿no? Puede ser al pico de Orizaba, al Nevado de Toluca. ¿Por qué? ¿Cómo estará el oxígeno en el Nevado y en el pico de Orizaba? ¿Mayor o menor? Menor. Bien disminuido. No. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Producen o no producen eritrocitos? Producen. Producen más. Cuando regresan a donde van a competir, ¿eso qué les va a dar? ¿Mayor qué? Oxígeno. ¿Y eso cómo lo veo reflejado en el deporte? Como una ventaja. Rendimiento. Más resistencia. Más resistencia. Por ejemplo, si ubican la historia del box, existe nada más un boxeador un poquito conocido llamado Mohamed Ali. Mohamed Ali tenía una cabaña o varias cabañas en las áreas montañosas de Montana, donde ahí se ponía a correr a las 7 de la mañana cuando estaba nevando. Y luego se iba a pelear a Las Vegas. Entonces Las Vegas, que es un desierto a nivel del mar, ¿qué hacía? Pues tenía un rendimiento increíble a comparación de otros, porque estaba entrenando constantemente en lugares con poca oxigenación. Por eso si nosotros como citadinos nos vamos a las playas o a un lugar que está así como que más a nivel del mar, hasta te sientes más activo físicamente. Pues sí, tienes más disponibilidad de oxígeno. ¿Vamos bien hasta aquí? Esa es la forma legal de hacer resistencia. ¿Cuál es la forma ilegal de hacer resistencia por estos métodos? ¿Qué se hacían los pacientes? ¿Qué eso lo hacían los ciclistas? Transfusión de sangre. Una, se pueden autotransfundir sangre. Entonces sacan sangre el lunes y el domingo que compiten se meten su propia sangre. Esa es una. Y la otra es de que se inyectaban eritropoyetina días antes de la competición para que les diera más resistencia. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, brother. ¿Dudas, chicos? No. ¿O explico muy bien o de plano no, ahorita no tienen dudas? No, es que sí explica mucho. profe. Sencillito lo explica. Creo que así me contestan en el examen. Sí, doctor, esta vez es. Nada más sé que abres el micro ahora, pero ya no te entiendo nada. Yo por esto, Dije que sí explicaba bien. de repente suena como si estuvieras mordiendo el micrófono. Bueno, entonces hasta aquí le voy a dejar porque el otro es el eje del calcio. Porque tenemos que ver cuándo hay mucho calcio, cuándo hay poco calcio, cuándo no hay riñón, cuándo hay riñón, cuándo hay hueso, cuándo no hay hueso. Porque los ejes que nos faltan de ver es el del calcio, es el de las prostaglandinas y ya, porque los otros ya los vimos, que fue el del péptido natriurético auricular, la aldosterona, la hormona antidiurética, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de todas las hormonas, y eso sí lo tienen que hacer todos los equipos, van a hacer un cuadrito de hormonas.
uno por equipo, y en ese cuadrito de hormonas me van a poner aquí la hormona, o sea, por ejemplo, eritropoyetina, aldosterona, angiotensina, renina, bradicinina, etcétera, ¿no? Todas las hormonas que ya hemos visto. Y van a tener que poner origen. ¿En dónde se origina? Por ejemplo, capilar, el intersticio de los capilares peritubulares del riñón. Angiotensina 2, en el pulmón, principalmente. Aldosterona, glándula suprarrenal. Renina, bla, bla. Así me van exponiendo, ¿no? En algunos le tienen que poner estructura química. Por ejemplo, que tiene tantos péptidos, es mineralocorticoide, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos no se los dije, entonces tienen que investigarlo. Tiene que ser súper cortito, ¿eh? No pueden así, porque es una tabla. Número 3 sería célula, bueno, no sería efecto, perdón. Entonces, por ejemplo, efecto de eritropoyetina aumenta la hemoglobina. Efecto de la angiotensina 2, aumento de la tensión arterial, la volemia, ya, así. Y por último, ¿qué lo estimula? Entonces, la eritropoyetina la estimula la hipoxia, la angiotensina y la aldosterona, pues ahí compartiría, ¿no? Que sería la hipovolemia, la hipotensión, la hiponatremia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí queda claro cómo va a ser esto. Este va a ser para cuando acabemos hormonas, todavía no lo hagan. Lo que va a quedar pendiente es de que creo que ya subió los de filtración y los de reabsorción sin infografía. Para el viernes, me tienen que subir la infografía los de mecanismo multiplicador por contracorriente. Y los de pH me van a subir su infografía hasta el viernes regresando de vacaciones. Y los de hormonas, pues bueno, todavía pueden empezar, pero a lo mejor ahí se llevan 2 infografías por la cantidad de hormonas que vamos a ver. Aquí también quiero que pongan las hormonas que ya vimos, como el péptido natriurético auricular y la hormona antidiurética. Dudas de ese cuadrito que van a empezar a hacer, todavía no lo hagan. Ya saben que para allá vamos. Doctor. Entonces, hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. Estudien, porque no tienen derecho a decir que no lo vimos en clase. ¿Qué pasó, Jimmy? Sí, profe, bueno, es que me confundí. La infografía de nosotros ya la subimos, que era la de mecanismo multiplicado por contracción. Esa ya la subimos. Ok, entonces no hay problema. Es que no he metido esta semana. Pero muy bien. Entonces, estudie mucho. No se vale decir con que eso no lo vimos en clase. Ya saben, son 40 preguntas, opción múltiple, va a ser igual Socrative, ordenadas aleatoriamente, y les da la calificación al final del examen para que se vayan a celebrar o se vayan a llorar, según sea el caso. Ok, profe, gracias. ¿Qué pasó, Sofi? Profe, bueno, es que nosotros nos tocó depuración renal. ¿Esta cuándo es? Esa vamos a acabar de ver hormonas y después viene depuración, para que también ahora prepare su clase de depuración. Porque la próxima clase, después del examen, quiero creer que sí vamos a acabar hormonas